Paz de Cristo, hermanos, muy buenos días o buenas noches, ¿verdad? Porque estamos comenzando este aposento. Les invito a que oremos un momentito antes de empezar esta plenaria. Inclinen su rostro, Padre Santo. En esta hora estamos delante de ti, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza y disponiendo nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que tú operes en nuestras vidas, Señor, y podamos ser esos odres nuevos, listos, Señor, para ser llenos de ese vino celestial. Que podamos, Dios mío, en este aposento levantarnos como tu iglesia con ese avivamiento, Padre, y que podamos inundar a los demás con ese fuego que tú pongas el día de hoy en nuestros espíritus, en nuestras almas, Señor. Te pedimos, Padre, que a través de todo esto, de estas plenarias, de todas estas palabras que tú has puesto en la boca de cada uno de mis hermanos, Señor, y mía, podamos sanar y quitar, Señor, todo lo que estorba nuestras vidas y podamos, Dios mío, estar listos para recibir ese vino celestial. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La plenaria que a mí me tocó compartirles, mis hermanos, es sanidad en los ministerios. Y quiero invitarles a que leamos Efesios 4 del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean artimañas y astucias. Aleluya. Muy bien. Para comenzar, hermanos, vamos a definir de qué se trata la palabra ministros o ministerios. La palabra ministro viene del latín minister, que quiere decir sirviente. Por eso les decimos a los que sirven a Dios siervos, porque eso es lo que somos dentro del cuerpo de Cristo. Somos siervos o sirvientes. Y en el Nuevo Testamento el término ministerio se traduce del griego diaconía, que generalmente indica servicio, actividad que se ejerce con el servir. De ahí viene la palabra diácono. Como vemos aquí en el pasaje bíblico, ¿verdad? Dios instituyó, o el Señor Jesucristo dejó bien enmarcados 5 ministerios, que son dones en forma humana que Jesucristo repartió, ¿verdad?, a la iglesia hasta que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y el propósito de trabajar con los ministerios son
el de producir unidad en la iglesia, el de edificar al creyente y el de perfeccionar al hermano, el de alcanzar el conocimiento de Cristo, el lograr el conocimiento del plan de Dios en cada una de nuestras vidas. Pero actualmente, ¿verdad?, los ministerios se han visto enfermados por una serie de pecados que han entrado a los grupos ministeriales. Primeramente vemos que esos 5 ministerios que el Señor instituyó son ministerios bien específicos para enseñar, para guiar a las personas al conocimiento pleno de Jesús, de las cosas que Dios propone para el hombre, de los propósitos de Dios que tiene establecido para cada uno de nosotros. Y los que hemos sido llamados para enseñar, para liderar un grupo, tenemos una gran responsabilidad de cuidar que esos ministerios funcionen bien dentro del cuerpo de Cristo, que es las congregaciones de la iglesia del Señor. Nunca me ha tocado, ¿verdad?, estar así en reuniones con pastores, pero sí me ha tocado estar con maestros. Tampoco he tenido así la oportunidad de convivir con apóstoles y sí con evangelistas. Entonces, de esos 5 ministerios dependen todos los demás ministerios que se dan dentro de la iglesia, que son el grupo de alabanza, el grupo de pandero, oración, ujieres, y demás ministerios de maestros de niños. De ahí descienden, ¿verdad?, todos los demás ministerios que sirven dentro de la iglesia. Pero nosotros muchas veces enfermamos esos ministerios cuando nosotros no hemos sido pasados, ¿verdad?, por los procesos que el Señor quiere que pasemos. Y quiero compartirles en este día, en esta noche, 4 enfermedades que comúnmente aquejan dentro de los grupos ministeriales que están dentro de la iglesia sirviendo. Y el número 1, ¿verdad?, el proceso número 1 que todo cristiano, todo creyente cuando viene a los pies de Cristo tiene que pasar, son los procesos de sanidad emocional y del alma. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que al venir a los pies de Cristo una persona trae un sinfín de problemas, porque el Señor nos rescata de donde estábamos, de lo peor, ¿verdad?, del mundo, de la inmundicia, del pecado, y muchos venimos a los pies del Señor con traumas severos, con una serie de abusos físicos, mentales, espirituales, heridas emocionales profundas, y tenemos que pasar ese proceso de sanidad emocional para que después podamos cumplir el llamado que Cristo tiene para nosotros. Pero si nosotros no queremos pasar esos procesos porque tenemos miedo, porque nos da pena compartirle a nuestro Padre Espiritual los problemas que venimos arrastrando, y después de eso queremos pasar a ser parte de un ministerio, sin duda vamos a enfermar, ¿verdad?, al resto del equipo, porque ustedes saben que un equipo debe de trabajar en unidad, y si no trabajamos en unidad, pues finalmente el equipo se enferma. La sanidad emocional de los traumas pasados, en ser verdaderamente libres, hermanos, el no ocultar el pasado, el no enfrentar la realidad, el no reconocer tus debilidades, evitar esos procesos enfermarán tu llamado, obstruyen la gloria de Dios, porque ese proceso no realizado te llevará a enfermar a otras personas, llámese familia, iglesia y amigos. Si la persona siente el llamado a formar parte de un ministerio o siente el llamado de servir en alguno de los principales ministerios que ya mencionamos, y camina con esas deficiencias, entonces su trabajo se verá entorpecido por estos procesos no realizados.
Si deseas recibir sanidad emocional, uno de los primeros pasos que debes tomar es enfrentar la realidad o la verdad. Ser sincero. No se puede ser libre mientras vivas en la negación. No puedes pretender que ciertas cosas negativas no te sucedieron. Queremos sacar esas cosas a la luz. Tenemos miedo de lo que la gente vaya a pensar. Tenemos miedo de ser rechazados, incomprendidos o no amados por aquellos que nos importan o que podrían tener una opinión diferente de nosotros. Si solamente supieran todo sobre nuestra vida. Entonces, hermanos, el primer paso que tenemos que dar es, como dice Proverbios 28, ¿verdad? Confesar toda nuestra vida pasada. Es terapéutico, ¿verdad? Hablar las cosas que te sucedieron, por muy vergonzosas que sean. Debemos de estar con esa disposición de que alguien nos ayude. Para eso, ¿verdad? Tenemos que buscar a alguien de confianza. La sanidad emocional comienza cuando nosotros comenzamos a hacerle frente a esa realidad de nuestro pasado. Mucha gente no quiere tocar el pasado, tocar su vida pasada porque es tan dolorosa que no quiere volverse a enfrentar a ese dolor. Y muchas veces nuestro inconsciente tiene ahí bloqueado ese dolor, tiene bloqueado ese trauma, tiene bloqueado ese pasado difícil que vivimos. Pero a la larga nuestro cuerpo empieza a manifestar ese pasado con nuestras acciones, con nuestra manera de actuar. No sé si a ustedes les ha tocado ver personas que siempre se hacen la víctima, no porque ellos quieran hacerse la víctima, sino porque traen ese sentido de ser víctimas por lo que les pasó y que no han enfrentado todo eso. Entonces, a esas personas hay que tratarlas con pincitas porque todo les molesta o todos sienten que les agrede. Porque ellos no han pasado ese proceso de sanidad, ese proceso de enfrentar esa realidad dolorosa y dejar a que el Señor sane esa herida y comience Él a tomar otra actitud en su vida. Así que el primer paso es confesar nuestras fallas. No lo vamos a hacer, ¿verdad?, como lo hacen en la iglesia que el mundo tiene, ¿verdad?, que hay que irse a confesar con el sacerdote y cosas así, no. Aquí es buscar a un amigo o a tu pastor o a tu padre espiritual y comenzar a llevar ese acompañamiento. Realmente cuando nosotros vamos a una terapia psicológica, lo que hacemos es enfrentar nuestro dolor con un acompañante. Y ese acompañante nos va a ir dando la dirección y nos va a ir dando el ánimo y la fuerza física que necesitamos. Te va a ir dando el acompañamiento, no es que él te va a sanar. No, él te va a dar ese acompañamiento para que tú puedas enfrentar esa realidad y puedas seguir externando lo que sientes e irlo asimilando tú mismo, ya real, enfrentarte con la verdad. Cuando se verbaliza esto a otra persona pasan maravillas en nosotros, pero usa la sabiduría. Elige a alguien en quien confíes, asegúrate de que cuando compartas tu historia con otra persona, no simplemente pongas tu carga sobre los hombros de esa persona. Suele suceder, ¿verdad?, que a veces le platicamos a alguien lo que no sucede, esperando que esa persona haga todo el proceso por nosotros. Como cuando decimos, ora por mí porque me siento mal, pero yo no estoy orando, o sea, yo estoy dándole la carga a otro. Estoy esperando que el otro doble sus rodillas para que yo sane, pero yo no oro. Entonces, así es también los procesos terapéuticos o el proceso de sanidad emocional
No es que tú le vas a poner la carga al otro para que el otro te sane. Tú vas a ir encontrando tu propia sanidad. Y es necesario que esa persona que te va a escuchar sea una persona de confianza, que tú sepas que le vas a ir a platicar tus cosas y no la vas a ver ventilada por otro lado. Puede ser tu pastor o tu padre espiritual, el que te está evangelizando o el que te evangelizó, el que te llevó a los pies de Cristo, ¿verdad? Puede ser esa persona. Entonces, nosotros tenemos que a fuerza, hermanos, a fuerzas pasar ese proceso. Si nosotros no pasamos ese proceso, entonces no vamos a prosperar. Lo dice aquí en el libro de Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, no es nada más ir a hablar y ponerle la carga al padre espiritual o al pastor. Tú tienes que trabajar ese proceso en ti mismo. Porque si no lo trabajamos, hermanos, entonces solamente fuimos a descargar todo lo que sentíamos en las manos o en las emociones de nuestro padre espiritual o de nuestro pastor. Y no, ya no hicimos nada y seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Seguimos trayendo los mismos problemas. Y se trata de trabajar en nosotros mismos, esforzándonos, y Dios nos va a ir ayudando a ser transformados. Si la palabra del Señor dice que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, somos hechos nuevas criaturas, hermanos, pero esto no es como una varita mágica. Esto es un proceso que debemos de llevar todos y ir trabajando en nosotros mismos con la ayuda de Dios. Nosotros vemos en los discípulos, ¿verdad? Ellos no cambiaron de la noche a la mañana. Llevaron un proceso. Tardaron 3 años andando con el Señor. Y todavía había cosas que les fallaban. El Señor les decía, no han aprendido nada. Entonces nosotros, hermanos, debemos enfocarnos en nosotros, en nuestro crecimiento. Pero ¿qué a veces hacemos? Estamos enfocados en lo que hace el hermano, en cómo actúa, en cómo desempeña su labor en el ministerio, y no estamos pendientes de nuestro propio crecimiento. El número 2, hermano, la idea número 2 que yo quiero compartirle es lidiar con la envidia y los celos. Todo esto viene de la mano, es como un árbol. El tronco a veces es el contexto en el que desarrollamos nuestra vida que nos enfermó. Y de ahí dependen todas las ramas, ¿verdad? Pero debemos prestar atención a todas esas ramas porque cada una de ellas requerirá un trabajo. Lidiar con la envidia y los celos no es fácil, hermanos. Esta es una cosa que todos padecemos como seres humanos, porque son emociones que están dentro de nosotros y es necesario tenerlas sujetas. Cuando formamos parte de un ministerio pueden sucedernos muchas cosas que forman parte de nuestra formación como hijos de Dios. Tendremos que aprender a trabajar en unidad y amor, como nos dijo el pasaje que leímos al principio de Efesios 4. Ese es el propósito de los ministerios, que podamos llegar a ensamblarnos en esa unidad y amor y fe en nuestro Señor, sin celos ni envidias. Muchas veces el enemigo tratará de usar esas emociones para engañarnos y hacernos creer que somos mejores que los demás. Y si surge alguien que lo haga mejor que nosotros, entonces esas emociones se desbordarán dando rienda suelta a la murmuración, al rechazo y a la desobediencia. O generará que bloquees a esa persona y no le permitas crecer en su ministerio. Y atraerás división y heridas y decepción a los demás del grupo en el que te encuentras. He escuchado muchas veces, hermanos, en los grupos de pandero, de ministerio de alabanza, cómo cuando alguien nuevo entra, ¿verdad? Y entra entusiasmado, pensando que va a adorar a Dios ahí. Y al poquito tiempo esa persona ya está desanimada, decepcionada, porque vio en los hermanos envidia, celos, porque él trató de hacer lo mejor posible para el Señor y fue bloqueado, fue echado a un rincón y lo tomaron, ¿verdad?, de manera negativa los demás del grupo. Y eso sucede a veces, hermanos,
¿Cuántas veces el Señor ha querido dar un ministerio o ha puesto en alguna persona de algún ministerio algo sobrenatural? Por ejemplo, en la alabanza, el canto profético, o en el ministerio de danza, la danza profética, o en el ministerio de oración, la profecía, hermanos. Pero todo eso, sí, ciertamente lo debemos de tomar con cuidado, pero tampoco debemos bloquear eso que Dios quiere dar, porque muchas veces el Señor pone algo específico para ese momento que se está viviendo. En el grupo de alabanza, por ejemplo, Dios puede poner un canto diferente en el momento, algo que no ensayaste, algo que no se practicó, pero Dios lo está poniendo porque en ese momento hay una guerra desatada dentro del culto. Y a veces encasillamos a Dios en un cuadrito y no queremos darle esa libertad. Pero eso sucede porque estamos condicionados a tener a Dios así como de que algo marcado, algo enmarcado. Ya no te puedes salir de este límite porque este es tu marco que debes de seguir. Pero si nosotros leemos la Biblia, los apóstoles, los discípulos del Señor, la iglesia que creció en el libro de los Hechos, no tenía un marco referencial o no tenía algo ensayado. Ellos se reunían a adorar a Dios y le daban esa libertad al Señor para que Él hablara. Muchas veces nosotros nos volvemos religiosos y enmarcamos a Dios y no le damos esa libertad. Y eso fue lo sorprendente, ¿verdad?, en el libro de los Hechos o en la iglesia que el Señor fundó, porque se salió de los esquemas religiosos. Si nosotros vemos, ¿verdad?, en la historia, el pueblo de Israel ya se había enmarcado en las leyes de Moisés y ya no le daban libertad a Dios. Cuando viene Jesús y cae el Espíritu Santo, se derrama sobre su pueblo, cosas sorprendentes empezaron a suceder y no estaban dentro de un marco religioso. Había libertad en el Señor. Y eso es lo que pasa en los ministerios. Muchas veces no le estamos dando esa libertad al Señor para que el Señor pueda manifestar toda su gloria. Y hay corazones dentro de los ministerios que están sanitos y que ahí se enferman. ¿Por qué? Porque muchos no hemos pasado ese proceso de sanidad emocional y todavía estamos llenos de envidia y de celos y no le permitimos a Dios, o somos religiosos, hermano, y estamos ahí viendo con lupa al otro, cuando a quien debemos de ver con lupa es a nosotros mismos. Gálatas 5:26, quiero compartirles este pasaje bíblico y veamos qué dice Gálatas 5:26. Amén, aleluya. 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Dónde entra la vanagloria, hermano? Esto es terrible, porque a veces Dios te da un don muy bonito. Hay gente que canta sin haber tomado clases de canto, canta precioso. O hay gente que danza sin haber tomado clases de danza, precioso. Y hay gente que ministra y la gloria de Dios cae. Pero podemos caer en la vanagloria, podemos caer en el orgullo, en la altivez. Y eso, hermanos, va a derribar nuestro ministerio y el del equipo en el que estemos trabajando. Porque entonces vas a creer que no hay nadie mejor que tú. Recuerden que el diablo por eso fue echado del cielo, porque se volvió vanaglorioso, porque entró en él el orgullo, la vanidad, y quiso ser adorado como Dios, porque no había nadie más bello que él en el cielo, aparte de Dios, ¿verdad? Pero ningún ser creado por Dios era tan hermoso como él. Entonces, nosotros podemos caer en ese pecado, hermanos, cuando Dios nos da un ministerio bonito. Y eso es algo de que nosotros debemos de cuidar mucho.
no creer que somos mejores que los demás. Recordemos, ¿verdad?, que todos cuando trabajamos en un grupo ministerial, todos somos iguales. Y el ministerio a lo mejor Dios te lo dio bonito y te lo dio así como dicen, que no tuviste que ir a clases para que tu ministerio se vea hermoso. Pero hay que tomarlo desde el lado humilde. Y si a ti te dio esa gracia, Dios, pues enséñale a los demás. Que para eso dice la palabra que el Señor nos ha dado los ministerios. Para que tú les sirvas a los demás y no para que tú te creas más que los demás. Por eso dice este pasaje de Gálatas que no nos hagamos vanagloriosos y que nos estemos irritando unos con otros y que nos estemos envidiando unos con otros, sino que todo debe ser para la unidad en la fe y para el mejor conocimiento del Señor. El que canta bonito, que enseña a los demás, que los entone, y entonces harán una mejor adoración. El que ora bonito y ministra, que enseñe a los demás, y lo haremos mejor, ¿verdad? Amén. Número 3, la intolerancia. La intolerancia genera impaciencia y la impaciencia genera descontento y por consecuencia generará también división, falta de amor y enojo. Debemos estar siempre dispuestos a tolerar. La intolerancia es algo que también vemos dentro de las iglesias, en los ministerios. Cuando nos toca tener a lo mejor un hermanito que siente el llamado de estar en un ministerio, pero que le cuesta trabajo, hermano. Porque hay de esas personas dentro del cuerpo de Cristo que les cueste trabajo, hermano, pero que tienen un corazón dispuesto y rendido a Dios y que se van a esforzar al máximo. Y el que enseña debe tener esa tolerancia, ¿no? Debe tener esa humildad y ese amor para enseñar. Ven por qué es necesario, ¿verdad?, que nosotros como líderes de un ministerio o de un llamado de Dios debemos estar llenos de la gracia del Señor y del amor de Jesucristo para poder ser tolerantes y enseñar, a fin de que esas personas que son puestas a nuestro cargo lleguen al pleno conocimiento de Dios, lleguen al pleno conocimiento de Jesucristo y de cuáles son sus propósitos, ¿verdad?, para nosotros y nuestra familia. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Tenemos que alentarnos unos con otros. A veces el enemigo viene y nos quiere dar para abajo, ¿no? Pero nosotros tenemos que alentarnos unos con otros, darnos palabras de bendición. Dice Colosenses 3:12: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tenemos que como estar conscientes, ¿verdad?, que somos escogidos de Dios, que somos santos y somos amados del Señor, y revestirnos, ¿verdad?, de esa compasión, de esa bondad, de esa ternura, de esa humildad y mansedumbre y de esa paciencia que solamente nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo nos da. Todo esto son frutos del Espíritu Santo y esto se va a adquirir, hermanos, mediante el trabajo y el servicio que nosotros desempeñemos dentro de la congregación en la que nos reunimos. Cuando nosotros nos dan un cargo de líder, por ejemplo, de líder de célula, yo recuerdo que la primera vez o el primer grupo que yo tuve, ahí fue donde Dios empezó a pulirme, ¿verdad? Había una hermanita que era difícil y yo a veces iba con el pastor y le decía: hermano, ya esta hermana, llévesela a otro grupo porque ya no la aguanto, hermano. Y el pastor, bien paciente, me palmeaba y me decía: tranquila, hermano, deje a la hermana ahí, esa es su piedrita, esa es la que le está dando forma. Y al principio yo no entendía, pues, y oraba yo por esa hermana hasta que el Señor me llevó a leer el libro de Éxodo,
y ver cómo comenzó Moisés. Moisés era un hombre temperamental al principio, pero al final Dios lo pulió tanto con ese montón de gente que se quejaba, que le reclamaba a Dios, que le reclamaba a él. Y al final fue el hombre más manso de la tierra. Y a través de los grupos que nosotros estemos liderando, o si tú estás dentro de un grupo y te están liderando, deja que el Señor te pula, deja que el Señor, con otro hermanito que es esa piedrita que te va a dar la forma que Cristo quiere, deja que el Señor te dé la forma, pues. Todos los trabajos que desempeñamos, los desempeñamos ¿para qué? Para el pleno conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Primera de Corintios 12:25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. A lo mejor tú estás esperando, porque a veces cuando somos inmaduros así lo hacemos. Estamos esperando que el líder o los demás hermanos nos traten que nos toquen así como con pétalos de rosa. Pero ¿y tú qué estás dando? Quieres que te den a ti, pero tú no das nada. Estás esperando que te traten bonito, pero tú no tratas bien a los demás. Entonces, a mí me encanta ese pasaje que dice, no mires la paja en el ojo ajeno, sino mira la tuya, mira tu viga, mira la viga que tienes en tu ojo. Porque una paja, pienso que es más pequeña que una viga, ¿verdad? Entonces, lo que hay en nosotros a lo mejor es más grande de lo que estamos viendo en el hermano. Entonces, este pasaje de 1 de Corintios 12:25 dice que nosotros debemos cuidar que no haya división, sino que estemos todos los miembros de un grupo del cuerpo de Cristo, cuidándonos unos a otros, orando, estando pendientes. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? ¿Cómo estás? A mí me sucedía muy a menudo, ¿verdad? Me gusta leer la Biblia y aplicarla. Yo a veces llegaba a la congregación aquí en la ciudad de Comalcalco y abrazaba yo a las hermanitas y les empezaba yo a hablar bonito, les decía, hermanita, ¿cómo estás? Y me sucedió varias veces que se soltaban a llorar las hermanas y me empezaban a decir qué procesos estaban viviendo. Y darle en ese momento una palabra de aliento y decirle, ¿sabes qué? Hoy métete a glorificar a Dios y Dios te va a dar una respuesta. La Biblia dice que nosotros nos debemos tratar con delicadeza, con amor, que nos debemos hablar con salmos, con cantos, y eso me causa mucha risa, ¿no? Porque digo yo, ¿cómo será llegar a abrazar a alguien y empezar a hablarnos con salmos? Pero en algunas veces yo lo he practicado, ¿no? Y digo, hermana, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y esa palabra, ¿verdad?, entra al alma de los hermanos que están padeciendo a lo mejor alguna necesidad espiritual o física. Y el que tú le digas o le declares ese salmo, le digas, Jehová es tu pastor, nada te faltará, hace que su espíritu reviva, como cuando María fue a visitar a Elizabeth, ¿verdad? Y le da un saludo poderoso y dice que el niño en su vientre saltó y fue lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros a lo mejor declaramos una palabra en un hermano y nos hablamos con salmos, ¿verdad? Y declaramos una palabra positiva en los hermanos, puede ser que su espíritu salte y reviva, porque a lo mejor ya está debilitado. Y eso es lo que el Señor pretende, ¿verdad? A través de los ministerios, que nosotros podamos estar en ese cuidado de unos por otros, que sea el mismo cuidado, no que haya privilegios, hermano, porque también eso es algo que nos enferma. Vemos muchas veces que dicen, ay, es que ese es el preferido del pastor, o es el achichincle, o es el consentido, o es que a ese le dan porque tiene bastantes bienes, o nosotros muchas veces, nosotros mismos nos enfermamos por pensar de esa manera.
y no nos damos cuenta que a lo mejor el hermano que está ahí cerca del pastor es porque es diligente en su trabajo, es porque ¿cómo le dicen a esa palabra? Es así, que es diligente, es servicial, que no es necesario que lo mandes, sino que él va porque le nace en el corazón hacerlo. O tú lo mandas y no va de mala gana, ni oyes que ande allá murmurando que todo a ti o que todo a él, porque muchas veces eso pasa, hermano. A veces el pastor nos puede pedir un favor, que le hagamos un trabajo y vamos diciendo, ay, ¿por qué a mí, todo a mí? ¿Y por qué no mandan a fulano? ¿Y por qué no mandan a mengano? Y yo, todo yo. A lo mejor ese que anda ahí con el pastor pegado es porque es servicial, porque no toma ese servicio como una carga, sino lo toma como algo que está haciendo para el Señor, para agradarle a Dios. Y no es culpable el hermano que tú sientas envidia o celos. Yo he escuchado a mucha gente que se queja de esa manera en las iglesias. No es que ese es el achichincle del pastor, no, que ese le da el privilegio al pastor porque tiene dinero. Hermanos, y aquí no se trata, ¿verdad?, de si tenemos dinero. Puede ser la persona más humilde y ser súper especial, súper servicial. Ya allá en la congregación donde estamos trabajando, tenemos hermanitas que de verdad son un tesoro para nosotros, al menos para mí, hermana. Son un tesoro. Y una de ellas es la hermanita Edith, por la que estamos orando. Esa mujer ha sido una mujer guerrera, entregada, servicial. Pocas veces me dice que no, y cuando me dice que no es porque realmente no puede. Pero es una mujer que se ha esforzado. Y créanme, hermano, la mujer ha sufrido muchísimo. Y el enemigo ha querido derribarla, incluso en esta enfermedad. Porque ella me platicó hace días que vio a la muerte y le dijo, voy a ver cuánta es tu fe. Hermanos, esa mujer ha sido muy servicial en la obra de Dios. A donde le digo que vayamos, ella va conmigo. Podría decirse que es mi mano derecha. Es una mujer de guerra. Entonces, hermanos, pero debemos de cuidar esas partes. No que seamos la chichincle, el preferido. Sé diligente, sé entregado a lo que Dios te dio. Y entonces tú vas a ver cómo la gloria de Dios va a descender en tu ministerio. Pero debes de sanar de tu corazón y de quitarte ese espejo que tienes en los ojos que te hace ver distorsionado. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Tenemos esa venda que nos hace ver mal. Y hay que decirle en esta noche al Señor, quítame esa venda, Señor. Cambia toda mi estructura, Señor, y hazme de nuevo. Porque no puede ser, como dice la palabra, ¿verdad? No puede el Señor venir a echar su Espíritu Santo en ti si tienes estas deficiencias. ¿Cómo el Espíritu Santo va a vivir en un corazón lleno de envidia, de amargura, de tristeza y de autocompasión? Aunque quiera el Espíritu Santo darte lo mejor, ¿verdad? Tú no estás dispuesto a recibirlo. ¿Por qué? Porque todavía estás enfermo y es necesario que primero seas sanado y liberado. Aleluya. Y el número 4 y último, que es la amargura y la falta de perdón. La falta de perdón y la amargura constituyen el origen de muchas enfermedades, hermanos. Y actualmente, médicamente, se ha comprobado científicamente que muchas de las enfermedades son originadas por la falta de perdón y la amargura, por el odio, porque no quieres perdonar a alguien que te hizo daño. Y el diablo te va a estar siempre arrastrando. Das 2 pasos para adelante y 4 para atrás, porque todavía estás encadenado a ese odio y esa amargura. Yo no sé a cuántos le pase, ¿verdad? Pero a mí con este tema Dios me habló anoche y me sanó algunas cosas. O al menos solté y quité, porque muchas veces el enemigo va a querer volver a traer tu pasado para volverte a dañar.
Y es necesario que nosotros estemos trabajando, hermanos, diligentemente en nosotros para poder dar lo mejor a los demás. Así que, hermanos, la amargura y la falta de perdón son puertas muy grandes o son conexiones que el enemigo utiliza para enfermarnos, no solamente del alma, sino también físicamente. Se ha comprobado muchas veces que la diabetes, la depresión, la artritis reumatoide, hermanos, todas esas enfermedades tienen su origen en la falta de perdón y en la amargura. Fíjense bien, hermano. Esto es bastante terrible, ¿verdad? Porque muchas enfermedades tienen su origen es espiritual, porque nos enfermamos y nunca quisimos sanar. Esto es como cuando vas al médico y el médico te receta un medicamento que a ti te parece que no te lo debes de tomar. O viene el vecino y te aconseja que a esa pastilla a él le cayó mal. O que ese medicamento mató a su vecino o a su hermano o a algún familiar. Y por esa idea que te metió el vecino, pues ya no te tomas el tratamiento que te dio el doctor para la enfermedad que tienes. Y pues nunca vas a sanar. Así es la misma cosa cuando Dios quiere venirte a sanar. Y tú dices, no, pero es que... Y empiezas a argumentar, queriéndote zafar, ¿verdad? Queriendo huir de eso que Dios te quiere dar, de esa sanidad que Dios te quiere dar. Entonces, mis hermanos, la falta de perdón y la amargura, pues, generan muchas enfermedades. Es necesariamente que nosotros descubramos, ¿verdad? A través de la palabra, que recibamos esa revelación de Dios sobre los espíritus arraigados que hay en nosotros y que están ejerciendo una enfermedad. Miren, yo desde hace un tiempo, quizás poco más de un año, comencé a sentir dolores en las rodillas. Llegó el momento en que yo no podía caminar. Me dijeron que era ácido úrico. Tomé los medicamentos que me recetaron y no sentía yo ninguna mejoría. Y seguía yo tomando medicamentos y medicamentos. Y yo le dije al Señor, ya estoy harta de tomar medicamentos, Señor. Ya estoy harta de ir a los médicos a dejar nuestro dinero allá, Señor. Y a través de eso, el diablo nos está robando. Llegó un momento en que yo ya no podía caminar. Entonces, mis hermanos, pero de un tiempo para acá, podría decirse quizás de un poquito antes tal vez de la primera aposento, mi familia oró y ayunó por mí, y cuando ellos oraron, pues yo fui registrando sanidad. Dios me fue mostrando algunas cosas ahí. Y actualmente, hermanos, yo les puedo decir, ya no siento dolor en mis piernas, en mis pies. Han ido desapareciendo poco a poco. Y creo que Dios, cada día, ¿verdad?, va mostrando por dónde nosotros tenemos que ir sacando esa basurita que hay dentro de nosotros para poder estar totalmente limpios y sanos. Los principales problemas de salud que traen la amargura, la falta de perdón y la ira es el cáncer y la artritis, pero también de ahí se genera el estrés, se genera la depresión, que son males que actualmente, ¿verdad?, sufre la sociedad y que se ha acostumbrado a estar con esos males, con medicamentos, y buscan que se le dé masaje en los músculos, y tomar medicamentos para la artritis, la colitis. ¿Cuánta gente vemos que sufre colitis nerviosa? Pero son, hermanos, por la situación que muchas veces venimos arrastrando. Yo vengo de una familia iracunda, violenta,
de un hogar violento, donde veíamos violencia, ¿verdad? Y desde niños empezamos a acumular esa ira y esa impotencia de ver que mi padre maltrataba a mi mamá y nosotros no podíamos hacer nada porque éramos pequeños, no la podíamos defender. Entonces todo eso se fue acumulando dentro de nosotros hasta generarnos un problema. Y hay que ir muchas veces hasta allá, hermanos, hasta ese pasado, para poder ir sanando. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Nuestros órganos se recuperarán y nuestro sistema inmunológico se regenerará también. Porque ¿qué pasa cuando nosotros queremos seguir trayendo la ira, el enojo y la falta de perdón allí reprimida? Pues cada día nos iremos haciendo más enfermizos, ¿verdad? Nos iremos enfermando más y más y más, porque nuestro sistema inmunológico se va debilitando cuando nosotros tenemos problemas no resueltos del alma. La amargura tiene efectos pronunciados en el sistema inmunológico al disminuir su resistencia a las enfermedades y alterar el mismo para que se produzcan las alergias. Las respuestas autoinmunes tienen lugar cuando su sistema ataca a ciertas partes de su propio cuerpo. Cuando la artritis, fibromialgia, lupus y ciertas patologías cardíacas, ¿verdad? Algunos tipos de cáncer, diabetes tipo 1 y varias alergias. A mí últimamente me habían diagnosticado todo eso, ¿no? Yo no era alérgica, pero a medida que voy creciendo me fui haciendo alérgica. Pero bendito Dios, ¿verdad? Que siempre llega a tiempo. Ahorita, gracias a Dios, no me he enfermado. El año pasado sufrí un cuadro bronquial terrible, parecido al coronavirus. Muy malo fue ese ataque bronquial que sufrí. Y desde niña fui asmática. Y ahora voy descubriendo que esa asma, ¿verdad? Ese ataque de ansiedad, de esos ahogamientos, esa tos y todo eso, son por todos los problemas que yo veía que sucedían en mi hogar y que me sucedían a mí misma. Entonces, esos son los efectos, hermanos, de no querer perdonar, de tener esa ira acumulada y de no querer que Dios trate con nosotros. La amargura surge de la ira o enojo reprimidos que se producen a causa de la rebeldía u obstinación. Muchas veces la obstinación se manifiesta a través de la negación a perdón. La Biblia dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Primera de Samuel 15:23. Y la obstinación no es más que querer hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? No nos dejamos mandar por nadie, no nos dejamos gobernar por nadie, a veces ni por nosotros mismos. Le damos rienda suelta a nuestras emociones y dejamos que haga nuestro cuerpo lo que quiere. Le damos, ahora sí que gusto a la carne. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos obstinamos en algo y no dejamos que entre el consejo de la palabra de Dios, porque es por nuestro bien, o que alguien nos aconseja bien y no queremos oír ese consejo, pues seguramente nos vamos a equivocar y nos va a ir mal. A veces la gente dice, nunca voy a perdonar a esa persona, siempre la voy a odiar. Hay gente que he oído que dice, aunque yo ya esté en mi lecho de muerte, no lo voy a perdonar, ni aún después de la muerte. Entonces, hermanos, imagínense cómo está esa alma, ¿verdad? Espero que no haya nadie en este grupo que haya dicho semejantes cosas. Muy bien. El poder de perdonar le atraerá sanidad a su cuerpo, mente y espíritu. Puede encontrarse con que tiene que actuar y pedir perdón. No es fácil. Y perdonar tampoco. Esa es una cosa que nosotros debemos decidir personalmente. Nadie te va a obligar, ¿verdad?, a que tú perdones a alguien que no quieres perdonar. Eso tú lo vas a decidir. Cuando estés cansado de llevar esa carga,
tal vez decidas perdonar. No es fácil y no es de un día para otro. Es un proceso, hermano. Un proceso en que tú tendrás que trabajar duro y orar mucho para que Dios te ayude. Jesús es nuestra justicia, Él nos cubre, y si no podemos comprender en nuestro espíritu este principio, entonces seremos afligidos por muchas enfermedades y dolencias, ya que existe una conexión entre el espíritu, el alma y el cuerpo. La Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1:2. Su alma es su mente, voluntad y emociones. Si su alma no está sana, se encuentra sujeto a heridas, vergüenzas, culpa, temor, rechazo, y con el tiempo su cuerpo se verá afectado. No siempre sucede de la noche a la mañana. Cuanto más tiempo esté sujeto a estas cosas, mayor será el daño que le provocará. Amén. Como vemos, hermanos, si nosotros estamos enfermos del alma, también vamos a enfermar a los que están a nuestro lado. Porque ahorita vemos el coronavirus, ¿verdad? Coronavirus, si estás ahí cerca de la otra persona, esas pequeñas salivitas que saltan en nuestra boca cuando hablamos, contagian al otro. Tenemos que andar tapados. Y vemos cómo se ha propagado este mal, ¿verdad? Que a veces no lo vemos cuando salta tu cuerpo y cuando vienes a ver ya estás contagiado. Hermanos, así es, así son esas cosas que traemos nosotros ocultas. A lo mejor traemos el tapaboca aquí, pero estamos contaminados. Estamos ocultando el mal. Soy asintomático, parece que soy hijo de Dios, pero ahí dentro de mí está la enfermedad. Y si yo no decido sacarlo, si no decido tomarme el tratamiento, si no decido preocuparme por los demás, entonces los voy a contagiar. ¿Cuánta gente no se ha preocupado, hermanos, por cuidarse a sí mismo y enferman a toda su familia? Y a veces ha perecido hasta una familia completa por uno que no tuvo cuidado. De la misma manera, hermanos, descuidamos los ministerios dentro de la iglesia y los fuimos enfermando, hasta que ahorita, hermanos, hay una iglesia enferma. ¿En dónde empezó eso? A veces por una persona, y se propaga todo el cuerpo de Cristo. Creo que Dios nos encerró con un propósito, ¿verdad? A veces decimos: ay, no tengo tiempo de orar, oro media hora, no ayuno porque me duele el estómago. Pero ahorita estamos viendo, hermano, que el tiempo nos está llamando a la oración, al ayuno, al volvernos a Dios. Hermanos, es tiempo de que nosotros tomemos esa responsabilidad. Es una responsabilidad personal, hermano. Debemos responsabilizarnos si realmente queremos llegar a la vida eterna. Sabemos que las cosas del Señor no son fáciles ni son un juego. Tenemos que ser responsables. Yo quiero ir a la vida eterna y le digo al Señor en mis oraciones: aquí hazme lo que tú quieras, Señor. Trata conmigo, desbarátame y hazme de nuevo. Dame la forma que tú quieres. ¿Por qué, hermano? Porque el día que yo cierre mis ojos, lo que no hice aquí, ya no lo voy a hacer. Allá, en el otro lado, ya no hay oportunidad. Las oportunidades se dan aquí y nosotros debemos de preocuparnos por nosotros y por los que están a nuestro alrededor. Porque cuando tú te mueras, dice la palabra, que tus obras van a seguir hablando. Todo lo que tú realizaste en esta tierra va a seguir intercediendo por ti delante de Dios. La gente misma dice las cosas que tú hiciste. Y si tú las hiciste bien, la gente estará en paz y dirá: se fue con Dios. Pero si nunca trabajaste en ti mismo, hermano y hermana, pues difícilmente, ¿verdad?, estaremos en paz. Así que, mis hermanos, hay que obedecer lo que nos dice el Señor y sanar, ¿verdad?, para poder dar un mejor servicio, un servicio ya con ojos limpios, con emociones limpias, en el que estemos enfocados en el servicio al Señor. Aleluya. Como conclusión, hermanos, esa es esta palabra, ¿verdad? Ser responsable. Responsabilízate, hermano, de tu llamado. Responsabilízate de tu sanidad. Responsabilízate, hermano,
y saca todo lo que esté oculto allá en tu desván, allá en esa casita que tienes aparte, ¿verdad? Que es tu inconsciente y que ahí están guardadas todas esas basuritas, esas cosas que desechaste, esas cosas que te lastimaron y nunca las quisiste sacar porque no quieres enfrentarte a la verdad y a la realidad. Amén. Yo les invito, ¿verdad?, a que tomemos un tiempo de oración y le digamos con esta alabanza, hermanos, al Señor. Yo creo que los que estamos aquí en este aposento venimos así como Zaqueo, ¿verdad? Oímos que iba a haber un aposento y queremos ver al Señor y queremos de su gracia y queremos que Dios trate con nosotros. Bueno, vamos a decirle al Señor, así como Zaqueo, Señor, así hazme, Señor. Desbarata toda mi estructura y hazme de nuevo para que yo sea lleno de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Amén. Mientras escuchamos esa alabanza vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que mueva toda nuestra estructura y saque todo eso que está ahí, que no permite que nosotros tengamos ministerios sanos. Si Dios ha tocado tu corazón con esta enseñanza, compártela con tu grupo cuando se pueda, ¿verdad? Compártela, hermano. Y ora para que Dios sane a ese grupo que tú estás a lo mejor liderando o ese grupo en el que estás trabajando para la gloria del Señor. Amén. Cerramos pues nuestros ojos y vamos a orar. Aleluya. Escucha esta alabanza, ¿verdad? Es el momento que tú te vas a presentar delante de Dios y le vas a decir, Señor, mueve toda mi estructura, Señor. Pero eres tú, hermano. Tú, el Señor, ahí te va a ministrar en tu lugar. Aleluya. Dispón tu corazón, hermano. El Espíritu del Señor va a entrar hasta allá, hasta tu inconsciente. Tal vez te regrese hasta tu niñez, cuando ocurrió algo que te lastimó, que te hizo llenarte de odio, de ira, de amargura. Dile, Señor, rompe esa estructura, Señor. Lo más común es sufrir de mal carácter. El mal carácter nos amarga, nos hace intolerables para los demás. Si viviste en un lugar donde hubo violencia, hermano, maltrato, toma la decisión de hoy verdaderamente desligarte de todo eso y perdonar al que te haya maltratado, al que te haya abusado, al que haya herido tu corazón. Aleluya, gloria al Señor. Deja que el Señor sane, hermanos. Deja que el Señor sane tus emociones. Deja que el Señor sane toda tu estructura, hermano. Que te haga de nuevo, dile, Señor. Aleluya, dile, Señor, sana mis heridas, Señor. A veces decimos que amamos al Señor, pero no amamos a nuestro prójimo. Si estás dentro de un ministerio, permite que Dios sane tu corazón, sane tus emociones, te libere, hermano. Si tienes alguna enfermedad,
Ordénale a esa enfermedad que huya de tu cuerpo. Repréndela en el nombre de Jesús y somete tu cuerpo, tus tendones, tus ligamentos, tus músculos, tus células, hermano. Hay unas conexiones dentro de tu cuerpo que se llaman axones, y a través de esos axones viajan unas células que se llaman dendritas, y a través de todos esos axones se lleva a cabo la comunicación entre los músculos de tu cuerpo y tus órganos. Ordénale a esos axones y a esas dendritas que corran y le digan a tu cuerpo, a tu mente, tu cerebro, hermano, que ha llegado la sanidad y la liberación para ti en el nombre de Jesús. Que la sangre del Cordero está allí, hermano, como un suero cayendo sobre ti para comenzar a sanar tus órganos internos, tu páncreas, tu hígado, tus pulmones, tus bronquios. En el nombre de Jesús. Si aquella mujer dijo para sí misma, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana, seré salva. Hermano, con una sola gotita de la sangre del Cordero que caiga sobre tu organismo, sobre tu cabeza, hermano. Esas neuronas van a correr, esas dendritas van a correr, esas células van a correr con esa información a todos tus órganos internos y externos. Si te duelen las rodillas, van a ir a tus huesos, van a ir a tus ligamentos en el nombre de Jesús y van a operar esa sanidad. Comienza a soltar perdón, comienza a decirle: Señor, yo he cometido este pecado porque traigo una raíz de amargura. Perdóname, Señor. Decido perdonar a quienes me dañaron. Suelto esa ira, la dejo salir en el nombre de Jesús. La echo fuera de mi cuerpo y me comprometo, Señor, a trabajar en el dominio propio para dominar mi carácter, Señor, y que la ira ya no sea la que me guíe, sino ese dominio propio que viene de ti, Señor. Deja que el Señor sane, hermanos, todas esas heridas en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Sé que estás obrando en mí, Señor. Aquí está mi corazón, Dios. Yo no sé cuántas amarguras he guardado en tu corazón, hermano, pero es tiempo de limpiar tu corazón y decirle: Señor, quita toda amargura. Yo la echo fuera, Señor. Me amargué porque en el pasado reprimí la ira contenida en mi corazón, Señor. Causó esta raíz de amargura. Causó esta raíz de estrés, de depresión en mi vida. Deja que el Señor opere tu corazón. Si necesitas, hermano, un cambio en tu cerebro. Hace mucho tiempo yo le dije: Señor, yo sé que tú tienes el poder, Señor, de cambiar mi cerebro, de cambiar mi corazón. Hazme un trasplante. Y el Señor hizo esa obra en mí. Y cuando fui operada en mi cerebro, de mi corazón, comencé a ver las cosas de nuevo. Comencé a ver las cosas con otros ojos, con los ojos del Señor. Necesitamos, hermanos, tener ministerios sanos, ministerios donde descienda la gloria de Dios, para que otras almas vengan a los pies de Cristo. Para eso son los ministerios, hermanos. No son para lucirse. Mi ministerio no es para que yo me luzca, es para servirle a Dios, es para servirle a mi prójimo. En el nombre de Jesús.
Mi corazón está sintiendo, hermano, que tú estás recibiendo ahí donde estás arrodillado. Hay muchos que están pidiéndole al Señor un trasplante de corazón. Deja que el Señor opere, hermano. Tal vez estás sintiendo mucho dolor. Tal vez estás sintiendo que te ahogas porque te estás enfrentando a esa realidad. Deja que el Señor opere tu corazón. Deja que arranque esa raíz. Deja que el Señor corte esa raíz desde lo más profundo de tu ser y de tu alma, hermano. Hermana, recibe esa liberación en el nombre de Jesús. Recibe esa sanidad para tu cuerpo, para tu alma, para tu espíritu. Permite que el Señor te sane en esas tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Tu ministerio va a despegar, hermano. Ustedes van a tener testimonio de que ese ministerio fue sano, porque van a ver cómo la gloria de Dios va a descender en ese ministerio en el que tú estás trabajando, en tu congregación. Muchas almas están siendo liberadas, hermano. Muchos están siendo hechos de nuevo por la mano poderosa de nuestro Dios. Permite que el Señor esté obrando, hermano. Muchos necesitan ser sanos de sus ojos, hermano, de sus ojos espirituales y físicos, porque la crítica, la murmuración, por lo que veían a través de sus ojos carnales, enfermaba su ministerio. Dile, Señor, ponme retinas nuevas, Señor, retinas espirituales que me permitan ver lo que tú ves, Señor. Que yo no vea con mis ojos carnales, que yo vea con mis ojos espirituales, Señor. Porque cuando vemos con esos ojos espirituales, hermano, nuestra visión cambia. Dejamos de murmurar, dejamos de criticar y comenzamos a interceder para que el cuerpo de Cristo sane, para que el cuerpo de Cristo sea verdaderamente santo. Que Dios te opere. Ahí está el Señor obrando en tu corazón, en tu mente, Señor. El Señor está poniendo neuronas nuevas, hermano. Está renovando tus pensamientos. Pero esos pensamientos siempre los debes de tener sujetos en obediencia a lo que dice la palabra. Grábate este texto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la obediencia que Dios quiere que nosotros tengamos, que nos amemos unos a otros, con esa fe y esa entrega, hermano, en el nombre de Jesús. El Señor está haciendo milagros en tu vida. No vas a sanar solamente de tus emociones, hermano. Muchos van a recibir sanidad. Muchos están recibiendo sanidad en su cuerpo físico. Aleluya. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos. Aleluya.